Arantzamendi Egiguren. Ella viene de la entidad ASTI, Investigación Marina, y el título de su ponencia es La reducción de plásticos en acuicultura, hacia una descarbonización. Después presentará Izaskun Zorita Aguirre, también que viene de ASTI, una presentación centrada en la amenaza de las especies invasoras en el medio marino. Continuará Sarai Pouso, también venida de ASTI, con una presentación sobre océanos saludables para la salud humana. Y por último, yo misma, Sara Lizarza, os haré una presentación de Mater, el barco museo ecoactivo, y cómo la ciudadanía puede pasar a la acción con pequeñas acciones individuales y la ciencia ciudadana. Vamos a comenzar invitando a Leire. Voy a hacer un poco un resumen de su presentación, que, como os he dicho, va a tratar sobre los plásticos en la acuicultura, ya que, tenemos un problema con los plásticos en el mar y la acuicultura marina, aunque no sea el principal causante de esta polución, pues también tiene que decir y pretende reducir el uso de los plásticos. En esta charla nos va a presentar los resultados del proyecto BioGears, en el que se han validado unas cuerdas fabricadas con materiales biobasados como posible solución más sostenible a las cuerdas convencionales fabricadas con plásticos de origen fósil. Sin más, le voy a dar pie a Leire para que haga su presentación y luego le podemos hacer preguntas cuando termine. Eskerrik asko. Egunon, danoi, eskerrik asko, aurkezpenatik. Egunon etorri zareten guztioi. Plazer bat da zuen gonbidapena onartzea eta hemen gure lanak aurkeztea osasunuen osasuna bermatzeko denon artean. Buenos días, gracias a todos los que habéis venido, los que estáis online y gracias por la invitación a hacer estas presentaciones en el día en el marco de los océanos saludables. Yo os voy a hablar un poco de, como ha dicho la presentadora, sobre la reducción de plásticos en los océanos, específicamente en la aplicación de acuicultura, que aunque no sea muy conocida, pues es otra de las fuentes, otra de las actividades humanas que genera plásticos y su entrada a los océanos. Este trabajo está enmarcado en el proyecto BioGears, un proyecto financiado por los fondos FEMPA, Fondos Estructurales Marítimos y de la Pesca, a través de CINEA. Este proyecto se realizó entre 2018 y terminó el año pasado, en junio del 2023, y lo hicimos en consorcio entre ASTI, Geiker, que es un centro tecnológico que conocéis aquí del País Vasco, Centesbel, es un centro tecnológico belga que se dedica a la tecnología de los polímeros en aplicaciones textiles, y Chascorda es un fabricante de cuerdas que está ubicado en Marquín. Pues sin más, voy a empezar con la presentación. Como sabemos, la acuicultura es uno de los sectores de la bioeconomía azul que está impulsando la Comisión Europea sobre un marco de sostenibilidad. Tenemos unas regulaciones y unas estrategias que están dirigidas hacia un desarrollo sostenible de la acuicultura, como puede ser el Farm to Fork, el Pacto Verde Europeo o las estrategias de economía circular. Sobre esta base, la Comisión Europea quiere impulsar la acuicultura, sobre todo en mar abierto, por la falta de espacio que tenemos, sobre todo en tierra y recursos hídricos. Y aquí entonces aparecen el cultivo de moluscos bivalvos y de las algas como especies potenciales para esta expansión de la acuicultura. Pero ¿qué pasa si actualmente estas especies se producen, normalmente se producen suspendidas en cuerdas que están fabricadas con plásticos de origen fósil? Lo que quiere decir que una expansión de esta acuicultura conllevaría correspondientemente a un incremento de la necesidad de este tipo de cuerdas,
de origen fósil y al final podrían, digamos, ser entrada a los océanos y generar los problemas asociados a los plásticos en el mar, como las basuras marinas, microplásticos, impactos sobre ecosistemas, aumento de la huella de carbono de la propia actividad de la acuicultura, aunque sabemos que los moluscos y las algas no son las actividades acuícolas que más emisiones de CO2 emiten, digamos, en general. Pues, por ejemplo, en el caso de los moluscos es el 7%, pero estaríamos, digamos, incrementando este problema de emisiones y de todo el problema, digamos, de basuras y presencia de plásticos en los océanos. Por tanto, BioGears, mirando, digamos, esta problemática, pues surge con la ambición de rellenar este hueco que existe, de crear cuerdas que puedan ser ambientalmente más sostenibles, bueno, ambiental, económica y técnicamente más sostenibles. Entonces, bueno, el objetivo de BioGears es validar estas cuerdas biobasadas de origen biológico, digamos, como sustitutos de cuerdas de origen fósil. Para ello hicimos un análisis de sostenibilidad de estas cuerdas, que quiere decir que hicimos un análisis a nivel validación técnica de su cultivo, utilizarlas en cultivo en el mar. En este caso las usamos en cultivo de mejillón suspendido en longline, aquí, en una zona experimental que ASTI tiene a 2 millas de la costa vasca, entre Ondarroa y Lekeitio. Pues hicimos allí la prueba digamos, de crecimiento. También vimos la durabilidad de las cuerdas en cultivo, que es parte de lo que voy a presentar hoy. Hicimos el análisis también ambiental, basándonos en la metodología de análisis de ciclo de vida de las cuerdas en todas las fases de su vida. También hicimos estudios de biodegradabilidad de las cuerdas, tanto en tierra como en agua marina, bueno, en laboratorio, simulando condiciones marinas, digamos. Y después hicimos un análisis económico, que sería un análisis de coste-eficiencia de las cuerdas en todo su ciclo de vida, y análisis de ecoeficiencia, lo que quiere decir que los beneficios, digamos, ambientales que dan y económicos. Entonces ahí se saca un indicador para ver si es más o menos ecoeficiente y ver si esa solución puede ser propuesta como solución a llevar adelante, o parar esa solución, parar ese desarrollo. Bueno, lo vamos a mirar después. Y también hicimos algunas acciones de implementación de este producto, digamos, en distintas regiones productoras en Europa. También hicimos un mapa, una ruta de explotación de las cuerdas, y también un análisis de las cadenas de valor y potenciales mercados para los BioGears y sus resultados en Europa. Como es un proyecto europeo, bueno, los resultados están basados siempre en implementaciones en Europa. Y también describimos cuáles serían las mejores prácticas de uso, o sea, qué hacer con estas cuerdas al final de su vida útil. Al ser biobasados, o sea, hechos con biopolímeros, hay que decir que esta parte final de su vida, que es de su vida útil, es uno de los puntos que está todavía por abordar, o sea, en el que más incertidumbres encontraremos. Bueno, entonces, vamos a ello. La solución, pues, ¿qué son? Los BioGears. BioGears llamamos, aparte del proyecto, a las cuerdas que desarrollamos. Las cuerdas biobasadas que podéis ver están aquí en las fotos, ¿vale? Entonces, partimos de unas fibras y luego, o sea, bueno, que desarrolló Centesbel, perdón, vamos por el principio. Partimos de materiales biobasados y biodegradables a final de vida
en condiciones de compostaje industrial, ¿vale? No condiciones de biodegradabilidad marina, porque lo que tampoco queremos hacer es que estas cuerdas vayan a generar más basura por ser biodegradables y dejarlas en el mar o que se pierdan en el mar al final de su uso en acuicultura, ¿vale? Entonces, desarrollamos las fibras y después las cuerdas. Allí tenéis el proceso de fabricación y cómo son al final del proceso, ¿no? Como veis, son muy similares a cuerdas de origen fósil, que son, digamos, nuestro control, que van a hacer de control, que son las que habitualmente se utilizan, o vimos también en nuestra zona experimental que obtenían las mejores producciones. Entonces, las características mecánicas, sobre todo de las cuerdas biobasadas, están basadas en las propiedades de ese control, digamos. Intentamos que fueran similares para que tuviéramos, evidentemente, unos resultados de funcionalidad en cultivo y de durabilidad pues similares a las que actualmente ofrece una cuerda comercial. Vale. Después de producir la cuerda, pues hicimos un cultivo de mejillón, como os he comentado. Aquí podéis ver lo que es un long line. Esto es una foto sumergida long line, donde se suspenden las cuerdas, ¿vale? Entonces, ahí tenemos las cuerdas biobasadas, la cuerda control. Hicimos un seeding o una siembra de mejillón juvenil de unos 4 centímetros en las cuerdas y las mantuvimos en acondicionamiento en una batea que está situada en el puerto de Mutriku, en Guipúzcoa. ¿Vale? Aquí estuvieron 2 meses, digamos, para que el mejillón se pegara bien a las cuerdas, y después los pasamos a la zona offshore. Si os fijáis en la gráfica de la derecha, está la zona experimental que os he comentado entre Ondara y Lekeitio, ahí está el long line, y aquí están pues las fotos submarinas del long line. Y bueno, aquí podéis ver cómo operamos también con estas cuerdas mediante barcos y una grúa, y vamos viendo cómo va progresando el cultivo y haciendo muestreos de, sobre todo, peso y talla, ver también si hay fouling en las cuerdas, bueno, distintos parámetros que queremos controlar para controlar un poco la funcionalidad en cultivo, cómo va creciendo ese mejillón, cómo va engordando y también su aspecto. O sea, si vemos que está, aparte del fouling, pues está parasitado, está creciendo bien, bueno, en buenas condiciones. Entonces, como os he comentado, hicimos una prueba de 1 año. Las cuerdas eran de 6 metros. La talla inicial de los mejillones era alrededor de 5 centímetros, unos 9 gramos, y durante 1 año monitorizamos el cultivo. Quiere decir que tenemos que monitorizar los parámetros ambientales que influyen al propio cultivo, como pueden ser pues parámetros físico-químicos del agua, el pH, la salinidad, la temperatura, la conductividad, etcétera, y también las condiciones hidrodinámicas. Vimos también pues qué oleaje hay en la zona que pueda estar afectando a ese crecimiento. En cuanto a crecimiento, vimos, o sea, lo que monitorizamos era el crecimiento en longitud de concha y en peso total del individuo, del mejillón. También vimos parámetros de calidad que son relativos al peso de concha, peso de carne sobre el peso total, que son el índice de condición y el meat yield, o la cantidad de carne que tiene el mejillón, ¿vale?, a lo largo del periodo de cultivo. En cuanto a composición o calidad, también miramos la composición proximal y composición en ácidos grasos, que, bueno, como sabéis, también son importantes porque dan compuestos que pueden ser interesantes para la salud humana, como los omegas 3, vitaminas, etcétera. Pero en este caso miramos ácidos grasos. Y después, como os he comentado, miramos la durabilidad de las cuerdas en cuanto a densidad lineal, o sea, cambios en densidad lineal de la cuerda, elongación y rotura.
Vale, aquí os voy a mostrar uno de los resultados. En cuanto a producción entendida como abundancia en número de individuos por metro de cuerda o abundancia en peso de mejillón por metro de cuerda, vemos que las cuerdas biobasadas a lo largo del tiempo, o sea, al final del cultivo, digamos, obtienen un mayor rendimiento en mejillón. Obtenemos más individuos de mejillón y más peso en mejillón por metro de cuerda en las cuerdas biobasadas que en la cuerda control. La cuerda control o de origen fósil es la gris, y la B2, el prototipo B2 biobasado, es el que mejores resultados da, y el B1, que también es biobasado, da unos resultados intermedios. ¿Vale? Vemos que aquí lo que hay que ver es que el mejillón, la abundancia baja en cuanto el cultivo avanza, digamos, en el tiempo. Esto es que vemos habitualmente en los cultivos. Siempre hay desprendimiento de mejillón, pero en este caso el desprendimiento fue un 65% mayor en las cuerdas fósiles que en las biobasadas. O sea, veis que el desprendimiento en la B2 fue de un 18%. Está en unos parámetros bastante buenos de lo que suele ser este desprendimiento. ¿Vale? Entonces, obtuvimos una producción significativamente mejor en las cuerdas biobasadas B2. ¿Qué pasó con el crecimiento a nivel de concha y a nivel de peso? Vemos que el crecimiento fue correlativo, o sea, positivo con el tiempo, con unos índices, con unas Rs bastante mejores para las cuerdas biobasadas que para la cuerda control. El crecimiento en concha fue mejor para la B2 y para las fósiles, y estaba un poco más intermedia en cuestión de la B1. El crecimiento más o menos fue similar, pero lo que hemos visto es que la producción final de ese mejillón es mayor en las cuerdas biobasadas. ¿Vale? En cuanto a índice de condición y meat yield o cantidad de carne, vemos que el índice de condición es similar en las cuerdas biobasadas B2 y en las control, que son significativamente mayores que la B1. Quiere decir que su relación de carne respecto al peso total o respecto a peso de concha es mejor. Obtenemos individuos que en el mercado pueden tener un mayor valor por esa condición de tener más carne. ¿Vale? También en estos parámetros observamos una tendencia estacional, ¿vale? De disminución de cantidad de carne, sobre todo en los meses de invierno, y aumento en los meses de primavera-verano. En cuanto a la composición en ácidos grasos, vemos que no fue afectada por el tipo de cuerda. O sea, la calidad en ácidos grasos fue similar, muy, muy similar entre todos los grupos experimentales, y también vimos que esta composición, al igual que la condición, índice de condición y el meat yield, pues tiene una tendencia, un patrón estacional de bajada de los macronutrientes como proteína, lípidos, carbohidrato y energía, bajada en invierno y subida en meses de primavera y verano, bueno, hacia primavera-verano. Y los patrones de ceniza y de humedad pues fueron justos al contrario, ¿no? Cuando unos suben, otros bajan. Vale. Aquí, haciendo un análisis más detallado de aquellos ácidos grasos que pueden ser, como hemos comentado antes, más interesantes para la salud humana, como son los DHA, los EPA o el ratio entre ácidos grasos N3 N6, vemos que no estuvieron afectados por el tipo de cuerda, igual que hemos dicho que en general los ácidos grasos no fueron afectados, y los PUFA, los ácidos grasos poliinsaturados, fueron los más abundantes
Después fueron los de cadena larga, los N3-sulfa de cadena larga, como pueden ser el EPA y el DHA. Después estaban los ácidos grasos saturados y los monoinsaturados. Pero bueno, en general, comparando con otras pruebas que hemos hecho en proyectos anteriores de ASTI, vemos que estos perfiles se parecen mucho, son muy similares a los obtenidos en otros años, en otras pruebas que hemos realizado. Entonces, bueno, lo que queremos decir con esto es que los resultados están acordes en cuanto a crecimiento y composición a resultados que hemos obtenido en la zona, pero aquí lo que tenemos que valorar es que la producción ha sido mayor en las cuerdas biobasadas que en las fósiles. Vale, si luego vamos a las características mecánicas de las cuerdas, cómo se comportaron a nivel mecánico, a nivel de durabilidad, vemos que a lo largo de los 12 meses de cultivo no fueron, fueron ligeramente afectados por el tiempo y por el tipo de cuerda. Por el tipo de cuerda fueron bastante similares, aunque alguna elongación superior se observó en las cuerdas biobasadas respecto a la control. Aquí vemos que en la B1, B2 la elongación es un poco superior, pero si vemos esta elongación por cantidad de mejillón que han tenido que soportar, digamos, en peso, pues también se corresponde. Vamos, también están actuando, es como una respuesta a que se alarguen más porque están soportando más peso. Lo mismo pasa con la rotura. Más o menos no hubo variación en carga de rotura, o sea, lo que es un buen resultado, y estas pequeñas variaciones se pueden decir, o sea, tampoco hubo variaciones en cuanto a tener que soportar un peso mayor, con lo cual, o sea, todos los resultados nos indican que la durabilidad de las cuerdas pues fue buena y no tuvieron una mayor deformación. Si miramos esto más en detalle en microscopio, ¿qué pasó? ¿Qué le está pasando a la cuerda a nivel de fibra? Lo que vemos es que las cuerdas biobasadas, que son, vais a ver que tienen las fibras más redonditas, la B1 y la B2, a lo largo del tiempo, esto es a mes 0 y a mes 12, la fibra prácticamente no cambia de forma, pero mirar qué pasa aquí con la fósil. O sea, está totalmente deshilachada y rugosa. Muchas veces la rugosidad hace que el mejillón, por ejemplo, se pueda pegar mejor, pero en este caso, esta rugosidad, ese deshilachamiento, puede generar que ese mejillón tienda más a despegarse, a que haya una rotura en esa fibra y que caiga, con lo cual se corresponde bastante bien con los resultados de producción o de pérdida de mejillón que hemos observado en las pruebas de cultivo. Vale, en cuanto al assessment técnico o análisis técnico, por lo tanto, tenemos que concluir que las cuerdas biobasadas, sobre todo el prototipo B2, puede ser un sustrato mejor para que ese mejillón se agarre más, con lo cual esa estructura en multifilamento puede también proponer, o sea, al mejillón unos mayores, o sea, un mayor número de puntos de attachment o de agarre, que lo que pueden hacer al final que ese mejillón se desprenda menos y obtengamos una mayor productividad. ¿Vale? Por tanto, a nivel técnico validamos las cuerdas B2 como sustitutos potenciales a las cuerdas de origen fósil, que ahora mismo, bueno, las cuerdas comerciales que hemos utilizado. ¿Qué pasa a nivel ambiental? En el análisis ambiental, como he comentado, hicimos el análisis de ciclo de vida y, bueno, aquí os voy a mostrar simplemente algunos de los resultados de esos 16 indicadores
de impacto ambiental que salen de este análisis. Bueno, que son, por un lado, son la cantidad de emisiones, esto es la huella de carbono. Vemos que la B2 tiene una menor huella de carbono, baja un 34% respecto a las cuerdas convencionales, por lo tanto es un buen resultado. Esto va a hacer que también se disminuyan las emisiones, la utilización de recursos fósiles al utilizar cuerdas biobasadas frente a las cuerdas control, ¿vale? Porque no tenemos que producir ese plástico y porque aparte tenemos también una vida útil en la que tampoco hay emisiones de CO2. Después aquí tenemos la huella ambiental, que es, digamos, el producto final de este análisis, que vemos que la B2 reduce la huella ambiental en un 20% respecto a la cuerda de origen fósil. En cuanto al análisis económico, no voy a mostrar aquí el de coste-eficiencia, pero voy a mostrar la relación, digamos, entre el análisis, el valor económico, el análisis económico, digamos, y el impacto ambiental, que viene también del LCA. Vale, entonces, aquí hay una serie es un método que calcula este indicador de coeficiencia, que vemos que es el mayor para el B2 y, como os dije, este análisis, este plot nos enseña si estos prototipos, estas cuerdas que hemos utilizado, están en fase de encourage, o sea, de lanzar, digamos, el desarrollo, porque son más ecoeficientes, o balancearlo, evitarlo, digamos, en cuanto a su ecoeficiencia. Y la B2 en los dos, o sea, vemos que está en los cuadrantes digamos, de favorecer su desarrollo respecto al resto de cuerdas que hemos utilizado. Vale, entonces vamos llegando al final. Entonces, en el análisis de sostenibilidad concluimos que, bueno, que la productividad en las cuerdas biobasadas, especialmente en la cuerda B2, puede ser un 85% superior. Por tanto, es una solución, digamos, técnicamente más sostenible. Después, a nivel de coste-eficiencia, el mayor precio de estos materiales biobasados, que actualmente su precio es superior al de los plásticos de origen fósil, por eso también es una de las trabas para su implementación, el coste, pero vemos que en este caso este coste se puede superar o puede ser compensado por la mejor ecoeficiencia, digamos, de las cuerdas o los beneficios ambientales que ofrece y los beneficios también en productividad, ¿vale? Porque a nivel de impacto ambiental vemos que, como hemos comentado, la B2 puede reducir en un 34% la huella de carbono por cada kilo de mejillón producido, en un 63% el uso de recursos fósiles y en un 20% en general la huella ambiental de producto, en este caso 1 kilo de mejillón fresco, ¿vale? Comparado a si producimos ese mejillón en cuerdas de origen fósil, ¿vale? Entonces, también hemos concluido que estas cuerdas son, por todos estos resultados, también más ecoeficientes y validamos, por tanto, estas cuerdas como soluciones más sostenibles que las cuerdas convencionales de origen fósil que tenemos en la actualidad. ¿Vale? Esto nos abre un camino hacia la implementación de estas soluciones en la acuicultura a nivel europeo, en principio, también podría ser a nivel global, pero bueno, vemos que soluciones biobasadas pueden ser soluciones a los plásticos de origen fósil, ¿vale? Nosotros hicimos dentro del proyecto
una contextualización de esta implementación, vimos cuáles eran los drivers para su implementación a nivel de tecnológicos, medioambientales, económicos y de mercado, y de la percepción social y aceptación de ese producto, tanto por productores o la sociedad en general. ¿Vale? Los resultados de este estudio los tenéis, ya están publicados el año pasado, están en esta publicación en Reviews in Aquaculture. También este estudio también se basa en el ecodiseño de los bioguías para su posible implementación en un marco de economía circular. También cadenas de valor circulares dentro de este marco de economía circular y de circularidad, estrategias de circularidad de los plásticos que existen, que están vigentes ahora mismo, y tanto pues, de acuerdo con estas políticas o reglamentos. ¿Vale? Y luego, bueno, como siguientes pasos, pues ahora estamos en la segunda fase de desarrollo de estas cuerdas biobasadas en el proyecto Transition, que acaba de empezar ahora el 1 de enero del 2024, y estamos ya desarrollando, ya tenemos un prototipo en vías, que será como un bioguías mejorado. Hemos querido mejorar sobre todo las características o intentar mejorar características de durabilidad de la cuerda en mar. También estamos escribiendo ahora un paper sobre este análisis de sostenibilidad que os he mostrado, y también estamos en un plan de explotación. Bueno, estamos mirando cuál puede ser su explotación en contacto con distintos agentes de la cadena. Digamos que puede ser desde la fase de manufactura de la cuerda, el plástico, o sea, los productores de bioplásticos, los compounders, los productores de la fibra, los fabricantes de cuerdas, los stakeholders, digamos, en la parte del uso de la cuerda, que sería acuicultura. Aquí estarían pues, los proveedores de equipamientos, los propios productores acuícolas, luego agentes que participan en el final de vida de estas cuerdas, que pueden ser pues, los gestores portuarios para colección, depósito y transporte de estas cuerdas, a centros de revalorización, que pueden ser valorización orgánica en compostaje industrial, o puede ser reciclaje mecánico, o también puede ser químico, pero ahora mismo con menor posibilidad. Vale, entonces, bueno, estamos haciendo todo este estudio para ver su implementación y también dentro del proyecto Transition seguir con estas soluciones, porque vemos que pueden realmente constituir una solución de sustitutos de plástico en la acuicultura para reducir su uso y los problemas asociados. ¿Vale? El assessment técnico también se acabamos de publicar este año, en abril, y está a vuestro alcance. Pues muchas gracias, y cualquier pregunta que tengáis, encantada de responderos. Eskerrik asko.